Hoy vamos el mes de enero, estuvimos, pues ya hemos estado hablando acerca del comportamiento del niño, que creo que es algo muy bueno con el que podemos empezar. Cuando queremos disciplinar, pues no quiero decir que de la manera más adecuada, pero como encontrar dónde pudieran estar las áreas de oportunidad que tenemos en casa para que ustedes vayan haciendo un checklist y puedan tener mayores herramientas para que puedan revisar la conducta de los niños, porque a veces siento que etiquetamos mucho a los niños en cuanto a su comportamiento y muchas veces no nos damos cuenta que a veces el comportamiento del niño es porque quizá a lo mejor no ha comido bien, porque pues no durmió bien, porque en casa suceden a veces, pues no sé, a lo mejor un familiar que está enfermo, de repente a lo mejor papá perdió el trabajo, quizá el hermanito a lo mejor también está enfermo y pues no pudimos dormir todos en casa, quizá hay una mudanza, el cambio de escuela, no sé, a veces hay cosas afuera en el entorno que hacen que nosotros como familia no estemos funcionando bien. ¿Qué quiero decir? Que nos sintamos un tanto estresados, preocupados y que esa preocupación pues la contagiamos a los niños y ellos pues también tienen comportamientos que imitan y también se sienten preocupados y a veces también nosotros como padres les permitimos, les damos información a los niños y les permitimos que ellos se metan a la dinámica de los adultos y ya desde ahí creo que eso es algo que ayuda a que los niños tengan alteración en su comportamiento. Y otra también es que a veces hay una alteración en su desarrollo. ¿Qué quiero decir? Que quizá a lo mejor, por ejemplo, no sé, de repente a veces es, no quiero decir que común, pero es lo que veo en la consulta, que a veces cuando llega un hermanito a casa, si tiene hermanitos mayores un poquito más grandes, que no estén muy alejados de la edad de los pequeños, del bebé, perdón, a veces es como el hermano mayor, si ya dejó el pañal, al ver el hermano pequeño que usa pañal o que todavía usa mamila o que todavía sigue durmiendo con padres, etcétera, entonces él copia estos mismos patrones y se da cuenta el niño, y todo esto es inconsciente, que pues el bebé está mucho más junto con los papás, que hay muchos más abrazos, que también él puede seguir durmiendo, incluso hay regresiones donde pues si el niño grande ya dejó el pañal, pues otra vez vuelve a usar el pañal y a veces estas actitudes de los niños las vemos como niños malcriados. Y no vemos esta parte, yo te decía, del desarrollo, donde ya el desarrollo se interrumpe, se altera, hay desfases, los niños ya no crecen, no es que no crezcan, sino esa etapa se quedan como ahí atorados y ya no siguen evolucionando. O la otra a veces también es que ante una dinámica que hay afuera en el entorno, a veces el niño, yo te decía que a veces les damos demasiada información para que los niños puedan participar mucho en la dinámica de los adultos o de casa también, y a veces hay niños que se vuelven como muy maduros, que tienen comportamientos de niños más grandes o que incluso se hacen cargo de sus propios hermanos o a veces de los propios padres también. Y digo, este no es un comportamiento que se ve como malcriado, puesto que al contrario, hay muchos padres que incluso llegan a consulta y suelen decir, es que estoy muy orgullosa de mi hijo porque pues es muy responsable, y a veces esa responsabilidad no siempre es un buen síntoma. Entonces, ya durante el mes de enero hemos estado hablando de temas que son muy importantes, pienso yo, insisto, para poder descartar o darnos cuenta cuando hay algunas áreas de oportunidad dentro de la familia o la manera en cómo estamos educando a nuestros niños y a nuestras niñas para que pues todo esto funcione de una mejor manera en casa. Y hoy vamos a hablar justamente de los niños malcriados. ¿Pero qué es un niño malcriado? Porque déjame decirte que pues yo como mamá de dos, pues algunas veces tengo una adolescente malcriada y otras veces tengo un puberto malcriado también, y otras veces son niños maravillosos, niños que siguen indicaciones, niños muy responsables, otras veces tienen comportamientos muy flojos, otras veces son muy contestones y otras veces muy desafiantes, y sí, algunas veces malcriado. ¿Pero qué es un niño malcriado? Así que si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, pues yo soy Mónica Ruiz, soy psicóloga clínica y trabajo la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego pues los niños vienen acompañados de sus padres a solucionar justamente comportamientos como el que hoy te voy a platicar, pero de una manera muy particular, siempre respetando la edad, la personalidad y la dinámica de cada niño. Y también soy mamá de un adolescente que tiene 13 y un puberto que ya está a nada de cumplir 8 añitos. Y hoy pues vamos a platicar de qué es un niño malcriado. Yo te preguntaba qué es un niño malcriado, y esto del niño malcriado
Creo que es una parte de presión social que muchas veces nos han dicho que los niños tienen que ser bien portados, porque niños bien portados, eso me deja a mí como mamá, pues es como mi tarjeta de presentación, es como que yo soy una buena madre, yo soy muy responsable y digo, a mí como me han felicitado por mis hijos y buen comportamiento, Mónica, pues mira que Renata tiene este comportamiento y yo te felicito y la admiro, pues claro que me siento como muy orgullosa, pero hay otros comportamientos porque pues yo soy una mamá como cualquier otra y mis hijos son niños y un adolescente como cualquier otra adolescente. Entonces, un niño malcriado, por ejemplo, en mi hijo tiene un compañerito de clase que es uno de sus amigos, es un amigo muy querido y yo les platicaba que hace unos días saliendo de la escuela nos reunimos las mamás y yo le preguntaba a la mamá, ¿quieres que pase por el niño? Yo me lo puedo llevar y porque mamá tiene otro hijo y entonces mamá andaba pues hecha bolas con los tiempos y ella me dijo, híjole, no me da mucha pena, es que ella no llamó a su hijo malcriado, lo llamó travieso. Y entonces yo ya conozco al niño y pues no me parece que sea travieso, pero volvemos otra vez, ¿qué es un niño travieso? Y a veces son estas etiquetas o estas percepciones que las personas tenemos en la cabeza, prejuicios, diría mi hija mayor. Y ya cuando yo platiqué con ella, porque finalmente sí pasé por el niño y me lo llevé pues, en el carro y llegamos y la verdad es que el niño se comportó súper bien, amable, me seguía indicaciones, me preguntaba, yo le pedí que se subiera y que se amarrara en el carro, no tuve ningún problema, me preguntó señora dónde pongo la mochila y después pues los acompañé a que se cambiaran y para que pudieran estar cómodos y el niño súper bien de principio hasta el último momento. Y cuando ya llegó la mamá, que yo la pude ver, ella me preguntaba, yo le pregunté por qué ella pensaba que su hijo era travieso o a qué se refería. Y ella me dijo así como con una sonrisa media penada y me dijo, pues sí, no, mi hijo es que es como que pues muy travieso. Y le dije, no, se portó súper bien y todo. Y le dije, bueno, ¿te refieres a que es travieso o a que es inquieto? Y ya me mira la mamá y dijo, sí, creo que la palabra correcta es inquieto. Y la verdad es que así es como yo lo percibí, un niño inquieto. ¿Cómo? Como cualquier otro niño que en cuanto llegó al lugar, pues se emocionó mucho, como todos los demás niños, porque aparte fuimos a un lugar infantil donde se reunieron con otros niños de la clase. Entonces ya los estaban esperando los otros niños y cuando nosotros llegamos todavía había que esperar a otros niños, entonces ellos había que esperar para entrar todos juntos al mismo lugar. Entonces ellos estaban, ansiosos, se arrastraban por el suelo, brincaban, corrían, y eso lo hace cualquier niño. Y de las mamás que estuvimos ahí, ninguna estuvo incómoda gritándole a los niños, porque los niños y ellas esperaron todavía más, porque nosotros llegamos un poco más tarde. Entonces yo le decía a mamá, es que tú tienes un niño inquieto, yo veo que se mueve y eso es muy bueno. Claro, no todos los niños son iguales, pero pues tienes un niño inquieto, pero no creo que tengas un niño travieso. Y después mamá me empieza a describir cómo es el niño y efectivamente es un niño, pues no quiero decir que normal, pero un niño saludable como cualquier otro niño. Entonces a veces este ejemplo que yo les pongo, a veces es como estas etiquetas que ponemos acerca de los niños malcriados. ¿Qué es un niño malcriado? Y a veces pensamos que un niño malcriado es aquel desobediente, contestón, que no hace caso, que hace las cosas mal, que tú le dices que sí y él dice que no, que le dices siéntate y él se para corriendo, que llora por todo, que es un niño irritable, que es agresivo, que no hace las cosas bien, etcétera. De este lado estoy teniendo problemas porque de repente veo que en psicología infantil y terapia de juego se me corta y acá en la pantalla donde me estoy proyectando se corta. Si de repente sienten que no se proyecta muy bien, se pueden mudar de este lado a psicología infantil Tijuana porque nos estamos proyectando muy bien sin ningún problema. Así que hoy te voy a platicar a veces estos comportamientos que yo te platicaba ahorita son los que podemos etiquetar como niños que son malcriados. Para empezar, ¿qué es un niño malcriado? Yo te platicaba. Bueno, para empezar, a veces pensamos otra vez que un niño malcriado, yo te enlistaba algunos comportamientos y de hecho eso se los he platicado muchas veces y en el primer live de enero, por si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, el primer live que vimos en enero fue cómo saber que mi hijo necesita ir al psicólogo. Y les di recomendaciones de cuándo ir y cuáles son algunos comportamientos del niño que pues es importante atenderlos. Y yo les comenté ahí que los niños deberían de tener responsabilidades.
Y de hecho los niños cuando van a consulta conmigo, no me dejarán mentir los papás con los que yo he trabajado, que tienen responsabilidades, independientemente de la razón de consulta. Híjole, voy a limpiar aquí, perdón, porque ya me di cuenta que está un poquito sucio. Perdón. Las responsabilidades lo que hacen, digo yo aquí te estoy diciendo algunos puntos por los que las mamás consideramos que tenemos niños malcriados, pero al mismo tiempo pues ya me voy a ir con las recomendaciones. Los niños deben de tener responsabilidades. Con responsabilidades me refiero sí tender su cama, recoger su plato, ordenar su mochila, ordenar el lugar donde van a hacer la tarea. Cuando ya terminaron, meter todas las cosas a la mochila debería de estar en un solo lugar, preparar su uniforme el día anterior, pues sí despertarse con el despertador, pues desayunar en el orden que tú decidas poner para que salgan a una hora indicada, después de jugar pues que recojan sus juguetes, llegar a un lugar y saludar, etcétera. Son responsabilidades, las cosas que los niños tienen que hacer, y en consulta siempre mi recomendación es que los niños las hagan porque les ayuda mucho a manejar la frustración en su zona segura, que es en casa con sus adultos seguros. Y en casa, mientras hacen responsabilidades, los niños y los padres se vinculan. Los padres se meten al mundo del niño, donde se dan cuenta que el niño necesita ir despacio, que necesita aprender, que necesita tiempo, pues tanto para explorar como para mejorar ese proceso a la edad que tiene el niño. Y el adulto es mucho más empático, pero el niño necesita responsabilidades. Y generalmente lo que yo veo en consulta es que efectivamente hay niños que su comportamiento no siempre es el más amable, y curiosamente son niños que no tienen responsabilidades en casa, y más ahorita después de la pandemia, que los niños tienen el aparato prendido casi todo el tiempo y están muy ocupados viendo el aparato. Y a veces los papás también les prestamos los aparatos a los niños justamente para que ellos estén ocupados y que nosotros nos den el tiempo para nosotros hacer lo que nosotros tengamos que hacer. Decía una mamá, a veces yo confieso que le doy el aparato un rato para meterme a bañar. Decía una mamá, yo sé que lo que dura un capítulo, unos 20 minutos, me doy un baño yo rapidito porque sé que mi hijo no va a parpadear. Y ya hay quienes le han llamado la niñera número uno en la casa, el aparato o la televisión. No quiero hablar de esto y no quiero criticar, ¿ok? Cuando lo hacemos muy de vez en cuando o como apoyo, eso es cierto. A veces yo también, necesito incluso yo un descanso de mis hijos en casa. Pero a veces cuando esto lo hacemos de manera habitual todo el tiempo y le quitamos las responsabilidades a los niños no se meten al mundo, así como yo les platicaba que cuando les ponemos responsabilidades el adulto se mete al mundo interno del niño. Los niños se enfocan más en lo que hay en casa y se meten a la dinámica que hay en la familia de una manera saludable. Y de verdad es que los niños, entre más pequeños estén, más participativos van a estar en casa, más van a querer ayudar y van a tener los niños, porque las responsabilidades, dan muchísima autoestima a los niños. Y hay esta motivación que viene de adentro del niño, de que ellos pueden hacer las cosas porque ya son grandes, porque son fuertes, porque son valientes. Esto es lo que hacen las responsabilidades. Te lo voy a dejar de tarea para que revises si quizá tú en casa tienes un niño malcriado que no tiene responsabilidades. Es momento para que empieces a ponerle algunas en casa, ¿ok? Y otra también es que a veces estos niños pareciera que tienen rabietas muy frecuentes. Las rabietas frecuentes es que suceden muchas veces durante el día. Muchas veces durante el día y muchos días durante la semana, de tal manera que esto se vuelve como una constante. Para que te vayas a dar una vuelta, hace 2 lives, yo te platicaba ya en el el primer live que hicimos de enero es cuándo saber que mi hijo necesita ir a terapia. Allá les hablaba de la frecuencia de los comportamientos. Y justamente con las rabietas frecuentes me refiero a que puedan ser quizá en 2 semanas de manera muy frecuente. A veces pueden ser eventos aislados y yo aquí te diría no pasa nada, solamente vigila. Y otra también es que a veces puede ser, yo te decía que a lo mejor con el clima, no sé, ¿no? Se me ocurre que nosotros, por ejemplo, aquí en casa a veces está haciendo mucho calor y no podemos dormir bien en la noche de tanto calor que está haciendo. Hace unos días, por ejemplo, yo estoy aquí en la ciudad de Tijuana, ya empezó la temporada de lluvias y hace unos días llovió en la madrugada, llovió fuertísimo. Y en casa la lluvia era tan fuerte afuera
que nos despertó en casa a todos. Yo me desperté, pero nadie se levantó de la cama y pues yo seguí durmiendo. Mis hijos se despertaron, también la lluvia muy fuerte y también siguieron durmiendo, pero les costó trabajo dormir. No se levantaron ni salieron de su cuarto, pero siguieron ahí en su cuarto escuchando la lluvia. Y al día siguiente en la mañana pues no se querían levantar. Y efectivamente estaban muy contestones, estaban desafiantes. Mi hija la mayor me dijo, dame 5 minutos más, y esos 5 minutos se volvieron 20 minutos, que después a la hora de la salida pues fue un correr. Y mi hija fue muy abierta en decirme, no pude dormir bien anoche porque la lluvia estuvo tan fuerte que me despertó varias veces. Si revisas este comportamiento que yo te platiqué, solamente son eventos aislados. Quiere decir que solamente ese día le costó trabajo levantarse, que estuvo muy desafiante, que estuvo muy contestona, que no quería hacer las cosas, porque solamente fue una noche que llovió. Y claro, quizá a lo mejor al día cuando llegara, a lo mejor no iba a dormir, porque a lo mejor iba a traer el sueño desfasado, y quizá a lo mejor 2 días después, iba a estar un tanto contestona y desafiante. Vuelvo otra vez, no es una frecuencia de la que yo deba de preocuparme, pero debo de ver que hubo una situación de afuera que impactó en su comportamiento y que a lo mejor yo ahí empiezo a poner estas etiquetas de niños malcriados. Entonces, las rabietas justamente son comportamientos que a veces, otra vez, me indican que puedo yo tener un niño malcriado, pero otra vez que son constantes, que llora por todo el tiempo. Por todo el tiempo. O sea, si come, llora, si no come, llora, si duerme, llora, si no duerme, llora, pues no sé, a lo mejor le prendo la tele y llora, y si no se la prendo también llora. Esos son comportamientos que son como muy frecuentes. Otro también es que a veces los niños que tienen este comportamiento pues malcriado, son niños que controlan mucho a sus padres. Y esto de controlar a sus padres, muchas veces, los padres también lo permitimos, porque justamente como ya tenemos como una percepción del niño, de su comportamiento, mejor no quiero que llore, no quiero que me desafíe, no quiero que me conteste, y a veces los padres tendemos a ceder muchas veces, casi todo el tiempo. Y con esto me refiero a que, pues claro, no voy a poner responsabilidades, claro, si está llorando, pues a lo mejor rápido le doy el aparato, claro, para que coma, pues le preparo lo que él quiere, y no nos damos cuenta cómo esto se va haciendo una bola de nieve, y entonces yo cedo mucho y al rato pues el niño pues quiere hacer mucho de lo que él quiere hacer, y cuando yo quiero parar es cuando se convierte en un problema. Y de verdad que los niños en consulta me han dicho, Mónica, a veces mi papá no entiende, o yo también aquí quiero trabajar en consulta porque a veces mis papás no hacen lo que yo quiero que ellos hagan. Y a veces el papá dice, no, es que ya no puede ser. Pero es que papá quiere parar una dinámica que papá empezó, pero esa dinámica pues hay que irla quitando de una manera gradual. Y digamos que papá a veces se frena y a veces papá se suelta como por completo. ¿Ok? Otra también es que estos niños no siguen indicaciones. Y acuérdense otra vez que todo esto que yo les estoy platicando tiene que ser algo muy frecuente, no nada más como por días sí y días no, ¿ok? Esto de que no siguen indicaciones, a veces los adultos le llamamos como niños desobedientes, y de hecho aquí en Psicología Infantil Tijuana hay un video que ya está muy viejito porque toda la información que tiene, pues toda está la podemos tomar porque nos funciona. Los niños que son obedientes son niños que siguen indicaciones de los adultos, pero que no razonan lo que deben de hacer. O sea, si hay que recoger los zapatos es solamente porque a veces los papás llevan una autoridad muy autoritaria, y el niño recoge el zapato por más bien el miedo a papá para evitar un castigo o amenazas u otras situaciones, pero el niño no comprende por qué tienen que estar ordenados sus zapatos. Entonces, esta es una obediencia donde muchas veces enseñamos a los niños y se ponen en riesgo ellos mismos con otros adultos que puedan tener malas intenciones. Entonces, aquí hay una gran diferencia entre niños que son obedientes versus niños que más bien aprenden a seguir indicaciones y que respetan las reglas. Pero para esto los padres tenemos que tener el tiempo para poder invertir en ellos, el que ellos entiendan el por qué las cosas se tienen que hacer. Y esto lo trabajamos en consulta cuando con los niños hacemos cualquier juego, y con cualquier juego me refiero desde un Jenga y ponemos reglas. Y en consulta saben que a mí en lo particular me gustan mucho los Jengas y que tengo Jengas de diferentes tipos, y todos los Jengas se juegan de manera distinta, aunque parezca que no.
y los niños lo saben. Entonces, en cada Jenga ponemos reglas y una regla para un Jenga en particular no me sirve para otro Jenga, aunque parezca que sí. Y los padres lo ven muy claro. Entonces, papá, adapta tus reglas a cada situación, en cada momento y tiempo. Y los niños aprenderán a seguir indicaciones, pero les explicamos por qué tienen que hacerlas. Y esta es una gran diferencia entre los niños que son obedientes. Entonces, otra vez, aquí a veces los niños malcriados no obedecen, claro que no obedecen y menos siguen las reglas. Y por supuesto que desafían la autoridad porque la están controlando. Y otro también es que son niños, diría mi abuelita, que son muy contestones, y con contestones es esto, que ellos te desafían, que te responden de manera muy abierta que no lo quieren hacer, que te gritan todo el tiempo, que te levantan la voz, que tienen estas rabietas, pero que son muy expresivas. Y de esto no me dejarán mentir ahora que ya con el internet pues muchas situaciones se hacen virales. Me ha tocado ver más de un video donde los niños son captados, por ejemplo, en un Walmart, donde el niño está muy frustrado, pues no dice por qué, pero empiezan los niños a aventar cosas al suelo, hay personas adultos que los están grabando y los niños frustrados incluso amenazan que ellos van a aventar las cosas si no haces lo que yo quiero. Y los niños, y hay un video que se hizo muy viral donde la niña pues aventaba botellas y sacaba las verduras y las aventaba y se le notaba lo molesta que estaba en la cara. Y justamente con esto de contestar, de expresar el no querer hacerlo, va junto también con estos comportamientos agresivos. Acuérdense otra vez, estos comportamientos deben de ser frecuentes, día, mañana y noche, por todas o cualquier situación durante todo el día y durante mucho tiempo de manera constante. Y estos comportamientos agresivos, que también ya hay un video por allá en el año pasado, en los últimos días del 2024, para que vayan y lo vean, que hay una gran diferencia entre niños violentos o comportamientos agresivos, son dos cosas diferentes. Pero es esta manera, la actitud tan agresiva de pedir las cosas, de hacerlas, de contestar y de hacer que muchas veces el niño se hagan las cosas que quiere, y a veces los adultos le llaman manipulación. Sí es manipulación, pero cuando los niños están tan pequeños no lo es porque ellos así aprendieron, porque fue la manera en la que los adultos así les educamos, así nos comunicamos con ellos y así los adultos enseñamos a hacer un hábito. E insisto, a veces los padres ya no quieren ese hábito y entonces quieren cambiarlo y de manera desesperada empezamos donde te decía, de repente limitamos, pero también de repente soltamos, ¿ok? Y por supuesto, junto con que son contestones, que son agresivos, pues a veces los niños pues no tienen buenos hábitos, ¿ok? No tienen buenos hábitos, cuando hablábamos de las responsabilidades, pero tampoco tienen buenos modales. Y con modales me refiero, sí, que no piden permiso, que no preguntan, que en una fila se meten, que no dan las gracias, no dan los buenos días, no se despiden, no saludan, etcétera. Y es este comportamiento de verdad que no tiene nada que ver con, hemos hablado mucho que los niños pues no se tocan de ninguna manera y hay que enseñarle al niño a que él aprenda a respetar su propio cuerpo. Entonces, si el niño no quiere saludar de beso a nadie, está bien, porque está saludando. Pero aquí es una regla de etiqueta que cuando tú llegas a un lugar, saludas a todos. Si no quieres darle a beso y abrazo a ninguno, está muy bien. Tú llegas y di en tono muy fuerte para que todos te escuchen, hola a todos, o llegas y de manera muy amable les sonríes a todos cuando te saluden y pues ya, te sigues. Y cuando nos vamos, yo particularmente, cuando hablo con mis hijos, yo siempre les digo a mis niños, cuando ya nos despedimos, ve y dales a todos, despídete de todos. Y por ejemplo, si los invitan a una fiesta, ve y despídete de la mamá que te invitó a la fiesta y dale las gracias por invitarte. Y el niño también, dale las gracias y despídete de él. Y pues a veces mi hijo da abrazos, no siempre, a veces es muy efusivo y abraza, otras veces no tanto. Y está muy bien, pero aquí hay muchas reglas que se tienen, otra vez, que se tienen que practicar, ¿ok? También a veces los niños agresivos pueden no sentirse satisfecho con las cosas que hacen. No importa la demasía de cosas o de situaciones o que se le dé al niño. O sea, de a mi abuelita, no tiene llenadera. O sea, no es suficiente. Le das y cada vez quiere más. Y es justamente esta demasía que estamos dando a nuestros niños donde no hay justamente
límites, ¿ok? Y otro punto también importante es que esto que platicábamos, que los adultos a veces hacemos hábitos porque pensamos que es manipulación, a veces los adultos en nuestra necesidad de querer ayudar, lo que hacemos es que premiamos a los niños. De esto también hay otro video también de este lado en Psicología Infantil Tijuana, que hablamos de los premios, los castigos y las amenazas si de verdad funcionan. Y muchas veces los padres lo hacen porque quieren ayudarse y dan premios o dan castigo o a veces amenazan. Y pues digo, me adelanto, no, para nada esto es lo más saludable. Otra vez, porque al final es un hábito que estamos haciendo. El niño tiene que hacer algo, pero hay algo de intercambio. Y otra vez, si el niño tiene que recoger sus juguetes, pues el niño no entiende por qué. De este lado ya me cortó el internet, como que no estaba funcionando muy bien. Nos vamos a quedar de este lado. Así que, pues yo te decía, esto no es algo que debemos hacer de manera pues de todos los días. Y de hecho, quienes trabajan conmigo, siempre los premios, los castigos y las amenazas no es algo que yo recomiende mucho, porque estamos haciendo hábitos de intercambio donde el niño no hace conciencia de la importancia del por qué tiene que hacer las cosas, porque las tiene que hacer, porque esto lo va a necesitar para el resto de su vida. Ahora, ¿cuáles serían mis recomendaciones para poder trabajar si es que tú tienes un niño malcriado? Yo me referí mucho con niño malcriado para que esto quedara como claro acerca de, pues, de lo que, del tema que estamos hablando. Pero algo muy importante también aquí es que no deberíamos de poner etiquetas a nuestros niños acerca de su comportamiento, porque les estamos poniendo, como colgando un sobrenombre de quién es el niño, sin importar mucho a veces sus habilidades o los buenos comportamientos que tiene. Entonces, de hecho, los niños cuando llegan conmigo, que ya están más grandecitos, a veces ellos les cuesta mucho, en consulta cuesta mucho quitar las etiquetas de los padres, porque en el caso de los adolescentes, porque a veces eres un flojo, no sirves para nada, eres un mal estudiante, te pido las cosas y las haces mal, no es que tú ni ayudes porque te pido las cosas y siempre es lo mismo. Si revisas toda esta parte, es muy negativa para el niño o el joven. Y esto, yo te decía que son sobrenombres con que se visten los niños, y quitarse esas etiquetas pues les cuesta mucho a los niños, y estamos hablando de autoestima, ¿ok? Y esta parte donde les ponemos etiquetas a veces es como prepararlos para lanzarlos al mundo afuera, y donde un adulto puede pasarse de listo porque pues tiene baja autoestima, y que incluso los maestros pueden volver más etiquetas también, y el niño pues está muy disponible para tomarlas porque en casa ya lo estuvimos entrenando para que pueda tener estas etiquetas. Entonces, si tú hablas con tu hijo y le dices, es que eres un malcriado, ¿cómo crees que se va a comportar tu hijo? Como un malcriado tal cual. Y de verdad que en consulta lo hemos visto una y otra vez, cuando los niños es que eres un malcriado, se va a comportar como un malcriado. Es que eres un llorón, se va a portar como un llorón. Es que eres muy contestón y mal hermano mayor, pues entonces soy un contestón y un hermano mayor. Es increíble cómo funciona la mente. Otra también es que es importante que tú como mamá puedas identificar sus comportamientos, sus conductas. Ya ahorita platicamos de algunos puntos para considerar. Revisa si de verdad tu hijo tiene estas situaciones, o quizá lo que yo te decía, a lo mejor es que es cierto, Mónica, a lo mejor está haciendo mucho frío y son estas etapas donde, donde nada más es temporal, donde es cierto, donde no hemos estado durmiendo bien, donde quizá a lo mejor nos cambiamos de casa, yo te decía, y es como lo esperado. Otra también que es, otra vez, son 2-3 días, quizá a lo mejor en estos 2-3 días pues quizás se repitió 1 o 2 veces la siguiente semana. Yo ahí te diría que pues no te preocupes mucho, pero si tú notas que esto ha sido de menos a más, entonces yo te diría que te empieces a acercar a un profesional, porque probablemente ya no estemos hablando de un niño malcriado, sino más bien de una situación que puede estarse cocinando, y que más bien estaremos hablando quizá de un trauma o un trastorno cuando ya estamos hablando de los adolescentes, ¿ok? Entonces, identifica las conductas que tiene, el cómo se comporta. Y otra también es que
Mamá, no te excuses de su comportamiento. Con excusar me refiero que a veces los adultos solemos justificarnos mucho acerca del comportamiento del niño. Yo ahorita te mencioné que, por ejemplo, es que mi hijo anda muy contestón porque efectivamente no ha dormido muy bien en las noches, ¿no? Y está bien, estamos explicando el por qué. Pero si esto es muy constante y tu hijo pues ya dejó de llover y todavía sigue comportándose igual, pues no puedes estar justificando, porque esto habla mucho de padres que no pueden con el comportamiento de su hijo y entonces lo que hacen es como lidiar con el comportamiento del niño, y es muy probable que sean los niños los que controlen a los padres y que la disciplina pues esté como al revés, porque los niños son los que controlan la situación en casa. Entonces, cuando tú empiezas a justificar el comportamiento de tu hijo, pues lo único que estás proyectando, papá o mamá, es que no puedes con la situación de tu hijo, perdón, y es muy probable que quizá a lo mejor o sí te estás dando cuenta pero no sabes cómo manejarlo, o a veces es mucho más sencillo hacer como que no pasa nada o desviar la situación, o quizá a lo mejor estoy muy ocupado en otras cosas. A veces también me ha tocado en consulta de repente que hay uno de los adultos, papá y mamá, que uno pone más cuidado en la educación del niño, en disciplinarlo, pero hay otro papá que quiere a lo mejor como pues relajarse más, porque pues a veces todavía se tiene la creencia de que las mamás estamos hechas para criar a los niños, educarlos, y pues esto no es cosa de los papás, y a veces los papás son los que suelen salirse de la dinámica de la crianza, porque pues mamá, tú te quedas en casa todo el tiempo, tú eres la responsable del comportamiento del niño, y esto también es la manera en la que excusamos y justificamos el comportamiento del niño y no le estamos ayudando. Por eso en el punto anterior te decía, identifica los comportamientos de tu hijo. Si los identificas, yo te diría que te acerques con un profesional, porque todavía estás a tiempo de que tu hijo pueda modificar mucho de sus comportamientos para evitar que en la adolescencia pues haga cosas locas donde ya ponen en riesgo su vida, porque ya pues está en la etapa de adolescente y viven pues estas emociones de manera mucho más intensa. ¿Okay? Otra también es que en casa, cuando tú ya identificaste el comportamiento de tu hijo y que tú puedes darte cuenta que, pues, que tú digas, híjole, sí es cierto, a lo mejor yo excuso mucho a mi hijo, a lo mejor es cierto, a veces yo pues le permito que mi hijo a lo mejor hasta coma con la televisión prendida, pero es que Mónica si no, no va a querer comer, a lo mejor hasta me va a aventar la comida, etcétera. Yo te diría que pongas reglas muy firmes, y con reglas muy firmes me refiero a que por ejemplo, a la hora de la comida, que a la hora de la comida se coma en la mesa con todos los aparatos apagados, incluido celular y televisión, iPad, etcétera, y que sea el momento donde la familia se reúne. Por ejemplo, ¿cuánto crees que dure el tiempo de comer? A veces dura 20, 30 minutos, a veces menos, a veces más, pero que sea un tiempo muy agradable donde el niño puede empezar a conectarse con la familia y con los otros miembros de la familia. A veces esto es algo que nos cuesta mucho. Una mamá hace unos días me decía, cuando yo le daba indicaciones, me dijo, híjole, Mónica, qué complicado es esto de la crianza. Yo le decía, bueno, es que al principio sí es un poco de inversión de tiempo, y digo al principio porque una vez que tú le agarras la onda y ves los resultados de la crianza con tus hijos, cuando tú te metes en poner reglas firmes, lo que tú sigas poniendo después cuando tu hijo va creciendo te va a ir funcionando, pero al principio sí es de dedicarle tiempo, aun cuando tú salgas a trabajar. Y esto de poner reglas firmes es qué es lo que tú quieres en casa en cuanto a los tiempos. O sea, en qué momento va a ser la hora de bañarse, en qué momento la hora de hacer la tarea, en qué momento la hora de ir a dormir, en qué momento el desayuno, o sea, en qué momento todo. Y esas son reglas firmes que se deben de llevar. Y con firmes me refiero a que deben ser constantes y que se deben de llevar a cabo. Y que tú como papá, por favor, no debes de sabotearla. Si tú dijiste que la televisión se apaga a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde se tiene que apagar. Entonces puede ser que a lo mejor hoy les digas, sí a las 6, pero 15 minutitos más. Si tú vas a dar 15 minutos más, pues con el tiempo yo te voy a anticipar que con el tiempo te van a pedir 20, 30 y el rato va a ser una hora. Y el día de mañana va a ser un caos a la hora de despertarse, porque ya el día anterior les diste permiso una hora más que se excedieran en tiempo. Y eso no es saludable, y revisa si este comportamiento de niño malcriado, quizá a lo mejor otra vez cuando yo no pongo reglas, límites, que no queda claro quién es la autoridad en casa, entonces el niño toma ese hueco de autoridad que hay y pues entonces ahora yo creo que es malcriado porque no atiende lo que yo quiero que haga, pero pues es que no le enseñé. ¿Ok?
Y otra también es que seas honesto en lo posible contigo mismo y con tu hijo y definas o te des cuenta que si eres un papá sobreprotector, que de esto también ya hay otro video aquí en la plataforma. Los padres sobreprotectores piensan que los niños no pueden hacer muchas cosas, que no pueden porque son muy pequeños, que no pueden porque son torpes, que no pueden porque se pueden lastimar, que no pueden porque porque sí son muy pequeños, muy inmaduros, etcétera. Y a veces los padres queremos hacer las cosas como queremos que nosotros, o sea, que salgan con los resultados que como adulto yo espero. Y entonces yo empiezo a hacer muchas cosas. Incluso a veces el darles de comer en la boca cuando ya están muy grandes. Estoy hablándoles de niños de 8, 9 años que todavía los padres les ponen los zapatos, el pantalón, los fajan y los peinan. Y la verdad es que los niños se pueden empezar a cambiar como a partir de los 2 años, como ellos puedan. No estoy diciendo que los abandones. Ayúdales porque su motricidad todavía les falta, pero ellos pueden hacer muchas cosas. Y los niños a partir de los 2, 3 años, ellos te dicen solo yo puedo, es la etapa del yo puedo. Y es por eso es que empiezan los berrinches, porque se frustran por todas las cosas que quieren hacer y que no les sale, pero ellos están intentando. Y los padres muchas veces, porque también de eso platicamos en los videos pasados, de cuando nosotros como adultos traemos cosas de nuestra infancia y las depositamos ahora con los hijos en la crianza, y a veces eso sabotea mi estilo de crianza y la educación que yo le estoy dando a mis hijos. Entonces, date cuenta si estás siendo un padre sobreprotector también, y que a veces cuando tú le sobreproteges le haces muchas cosas, pero cuando no estás con él, pues entonces tu hijo claro que se va a frustrar porque no estás tú para resolverle, no estás tú para decirle cómo se tiene que hacer, que entonces es cuando empiezan estos comportamientos de sentirse frustrado, de ser agresivo, de ser mal portado, de no seguir indicaciones, etcétera, ¿ok? Y la otra, papá, es que aunque tu hijo tenga estos arranques, estos comportamientos también, no te enganches con el comportamiento de tu hijo. Y con engancharse, otra vez, a veces los padres, lo que decíamos, si yo creo que mi hijo es flojo, pues él se va a comportar como el flojo que yo creo que es, y que él se va a vestir con esa etiqueta que él cree que es. Y yo ahí ya me enganché. Y esto a veces se torna en una discusión del nunca acabar, y más cuando son ya pubertos o adolescentes. Y la verdad es que los padres, ahí a veces los padres caen en cuenta cuando que platicamos en la primera entrevista, que algunos de los comportamientos nosotros damos pie a que esto suceda, pero claro, no lo sabíamos. Y en el caso de los adolescentes solemos engancharnos mucho con su comportamiento y no nos damos cuenta que la etapa de la adolescencia es una etapa de muchísima evolución, y que es una etapa muy natural donde el niño, pues que ya está dejando de ser niño, está empezando a encontrar su propia identidad, y que es natural que empiece a desprenderse de sus padres emocionalmente, porque para ellos la autoestima viene de afuera, de sus amigos, de la escuela, de lo que se dice de afuera, etcétera. Y entonces, claro que ellos son desafiantes porque están buscando su identidad, pero los padres todavía estamos atorados con que son niños chiquitos y que no me obedecen y no me hacen caso, y entonces aquí es como un caos porque yo como padre no aprendí a soltar esta parte. Ojo, no estoy diciendo que dejemos que hagan los adolescentes lo que se les dé la gana. Si tú pones firmeza, reglas firmes, y toda regla firme debe de llevar consecuencias. O sea, esto es bien claro. Yo se los pongo a los niños claro en la consulta, es si tu papá se pasa el semáforo en rojo, ¿qué crees que pase? Y la consecuencia pues va a provocar un accidente, claro. ¿Y qué crees que pase con el accidente? Pues va a llevar la ambulancia y el hospital, pues claro. Y también va a llegar la policía y hasta se puede llevar el carro y va a regañar a tu papá, y pues quién sabe. O sea, hay consecuencias para todas las cosas que hacemos. Los adultos también tenemos reglas y los adultos también tenemos que respetarlas. En casa también hay reglas, claro, no hay policías y no hay hospitales, pero pues hay muchas cosas que tú puedes hacer, solamente escucha a tu papá. Por eso yo les decía que a veces en este juego de responsabilidades que hacemos en consulta, en casa, para que los niños logren responsabilidades, hay muchas formas en las que yo les explico cómo lograr que los niños lo hagan, pero también esto es de ayudarles. Yo te decía, porque entramos al mundo del niño y los niños lo pueden lograr, pero
es importante aquí como apoyarles, pero también en esta otra parte de no engancharnos cuando muchas veces son comportamientos naturales del niño o cuando yo estoy sabiendo que está pasando, quizás yo te decía, son 3 días calurosos donde no podemos dormir, pero yo también ya me desahogué y yo también ya me enganché y esto se hizo muy grande de algo que a lo mejor pues la verdad no era quizá a lo mejor tan significativo. Y ya casi para terminar, estos niños que a veces pensamos que son malcriados, me atrevo a asegurar que todos los niños tienen buenos comportamientos, pero los padres muchas veces no los identificamos y acentuamos más a esos malos comportamientos, acentúo más en lo que no hiciste, lo que no dijiste, lo que te perdiste, lo que te pedí 10 veces que no hiciste caso, la frustración, el berrinche que te aventaste, el azotón de puerta que me diste, la tarea mal hecha que entregaste, el reporte que me trajiste de la escuela, los ojos que me torciste. Eso hacemos énfasis en eso. Y las cosas buenas que logran nuestros niños, esas cosas se hacen pequeñas. En consulta, cuando trabajamos estos comportamientos, siempre es, papá, vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, el lenguaje positivo y vamos a sacar esta parte donde nuestros niños brillan, porque todas las personas tenemos habilidades y somos al menos buenas en una o dos, y digo al menos porque pues tenemos una donde de verdad que tenemos un potencial muy alto. Me refiero al que es deportista, pues va a ser muy bueno en el deporte, el que es bueno para la música, pues va a tocar muy bien un instrumento, etc. Todos tenemos alguno. Pero esa parte la dejamos y a veces incluso no invertimos en eso donde nuestros niños pueden de ahí florecer autoestima, sus habilidades, etcétera. ¿Ok? Entonces, empiecen a destacar esos pequeños habilidades, eso pequeño donde empiezan a brillar sus hijos. Y de verdad que los niños, ellos quieren que sus papás los quieran. A veces ellos piensan que cuando son mal portados, mal criados, contestones o que se equivocan, muchos de los niños en consulta, o sea, la gran mayoría, sí hay niños que están muy ensimismados, pero son muy pocos. Y aquí es porque los padres de verdad que los sacan del mundo real para meterlos en una burbuja donde pues el niño vive en su propio mundo. Pero la gran mayoría de los niños se dan cuenta que al final lo que hicieron no estuvo bien, que no estuvo bien que le hayan gritado a mamá, que no estuvo bien que azotaran la puerta, que no estuvo bien que nos hayan comido su comida. Ellos lo saben, los niños, pero necesitamos otra vez que nosotros les acompañemos a ver por qué no debió haberse hecho esa situación. Entonces, empecemos a reconocer las cosas buenas que hacen los niños, empecemos a reconocer lo bueno que son nuestros niños. Y yo me gusta mucho decirle a los niños de la consulta que no hay niños malos, ningún niño es malo. A veces se equivoca, a veces pues está aprendiendo mucho, a veces no sabe hacer las cosas, pero los adultos necesitamos ayudar a los niños y los niños necesitan pues tener la disposición y querer aprender. Y para aprender hay que escuchar. Y para escuchar, pues hay que seguir indicaciones. Si tú quieres aprender, pues hay reglas que cumplir. Y de verdad que los niños las hacen, pero mucho de esto es la actitud que toma el adulto. Y ya para finalizar, a veces estos niños malcriados, algunas veces pueden no tener límites. Te voy a platicar, quizá a lo mejor voy a platicarte un ejemplo muy burdo, pero que me parece muy destacable. Y la verdad es que a mí no me gusta, por ejemplo, pues yo no sigo nada de estos influencers vacíos, banales, pero bueno, a veces el internet te bombardea de mucho de esta información. Y hace unos días me tomé el tiempo de ver un video que vi en YouTube que me salió la recomendación porque justamente pues yo hablo de los comportamientos, etcétera. Y se hizo como alguien que como que se echó un clavado a hablar sobre el comportamiento del Fofo Márquez. Y a mí me gusta ver ese tipo de videos, pero cuando hablan de la parte infantil, porque pues ahora ya él es un adulto que creo que tiene 27 años y me gusta ver, ok, ya sé que tiene su comportamiento así, este adulto, y que está metido pues, en problemas, pues está detenido en la cárcel, etc. Pero esta persona empezó a desglosar cómo fue su infancia. Y de hecho, pues pone pedacitos de otros videos que este personaje estuvo haciendo en YouTube, etc. Y la mamá fue hace unos días con Adela Micha a platicar y a pedir que por favor dejaran salir a su hijo, porque pues ellos viven en un mundo muy diferente. Yo sé que ellos son una familia muy adinerada, pero cuando empiezo a ver el comportamiento de un niño dije, claro, es que a él
nunca le pusieron límites. De verdad es que ojalá puedan darse una vuelta a ver qué pasa con este personaje, porque, por ejemplo, la misma persona, este adulto ya de 27 años, él dice, hay una parte donde le preguntan, ¿hay algo que te llena? ¿Hay algo que para ti es wow, lo máximo? Y es una entrevista que ya está un poco vieja, quizá a lo mejor, bueno, no tan vieja, no tiene quizá unos 2 años. Y él se queda, pero de verdad, por un rato largo en silencio, mirando los ojos a su alrededor y se queda, no tengo nada que me llene ahorita porque todo lo que he querido hacer lo he hecho. Pero lo dice de una manera como, no como orgulloso de haberlo hecho, sino como, wow, quizá no me había dado cuenta que no hay como algo wow que me brille, como por ejemplo los niños de que tú qué quieres de, híjole, wow, pero qué bien, esto que les hace brillar. Pues no, él esa chispa la perdió. Y cuando hablan de la infancia, él pues no tuvo un papá presente, tienen muchísimo dinero, él cuando empezó a gastar el dinero y todo esto, o sea, él decía, yo quería, yo no tenía límites, para mí eran competencias, yo tenía dinero y lo puedo hacer. O sea, es justamente esto, donde él quizá empezó a tener este comportamiento donde había padres sobreprotectores, donde quizá a lo mejor él, porque pues ya ahora de adulto sigue teniendo estas rabietas, esta parte también desafiante, por ejemplo, para la autoridad, no seguir indicaciones, etcétera, que yo el otro día me senté a platicar con mi hija también de estos temas y yo le decía, donde a veces ella como adolescente me dice, es que a veces no te entiendo, perdón, a veces tú no me entiendes, yo quiero hablar contigo, y yo le digo, pues yo también fui adolescente como tú, también tuve 13 años y también quería que mi mamá hiciera las cosas que yo quería que hiciera, y yo soy tu mamá y te amo y hay muchas cosas que no están bien porque estoy ayudándote a que tú te desarrolles bien, porque yo no quiero que pues más tarde tú te conviertas en esto o aquello. Y ella al principio está muy enojada, tú estás loca, etcétera, y después que ya se calma y que platicamos ya las dos más calmadas, ella lo entiende, pero ella sabe que ahorita está en un momento de adolescencia donde lo que ella siente lo vive muy intenso y ella entiende, ahorita lo que ella, su cerebro alcanza a entender a sus 13 años es que si no lo hace ahora, pues no lo va a hacer nunca, ¿ok? Claro, yo ya tengo otra edad donde yo veo que pues eso no es cierto, pero yo también como madre tengo que adaptarme a la edad de mi hija como a la edad de mi hijo que va a cumplir 8 años, que todavía tiene 7 y que tengo que adaptarme con cada uno en esto que hablábamos, yo te decía al principio, yo también tengo pues una adolescente malcriada y un hijo malcriado también, como cualquier otro niño, porque a veces los niños pues tienen estos comportamientos que no son constantes. Esa es la importancia también como mamá, que tú sepas que si es constante, puedas trabajarlo para que esto no tenga comportamientos que pues puedan poner en riesgo la vida de tu hijo y que puedan escalar a otros comportamientos que puedan poner, pues yo te decía, se pueden poner en riesgo ellos mismos, que puedan desarrollar patologías también, como ya te mencioné el caso de este muchachito que, vamos, yo te decía que a mí me parece interesante cuando hablan de estos temas, yo quiero saber qué sucedió en su infancia, porque pues ahora es el resultado de lo que fue su infancia, que, o sea, cómo lo educaron, cómo era él, para saber pues qué esperar ahora de nuestros niños, ¿no? Así que pues nada, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy y pues justamente hice un cambio aquí del consultorio virtual, le llamo yo, porque pues ya no estoy en la habitación donde estaba antes, me mudé a otra, de hecho aquí tengo más cerca todavía la cajita del Wi-Fi también, pero sí he notado que aquí de repente como que se corta un poquito. Y voy a seguir trabajando a ver si voy a comprar un aparatito de estos que se llaman rebotadores de Wi-Fi, me parece, para que haya aquí mayor alcance, porque de aquel lado definitivamente se cortó y nos quedamos de este lado y no tener mayor problema. Así que yo te agradezco muchísimo que me hayas acompañado y que te puedas quedar aquí en la plataforma, porque acá arriba en los destacados, en la parte que se fijan hasta arriba de donde están todas las publicaciones, hay un apartado donde están próximos eventos y ahí pues ya hoy cerramos con el mes de enero y ya la siguiente semana empezamos con febrero y también están acomodados ya enlistados lo que es febrero, marzo y abril, y la siguiente semana, por ejemplo, vamos a estar hablando cuando mi hijo no me respeta, ¿ok? Y vamos a estar hablando también tanto de niños como adolescentes para que vayas y te des una vuelta, o te veo por aquí también el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Así que sin más, pues me despido de ustedes y les dejo un saludo gigante donde quiera que estén.
Bye.